El nuevo pacto es el tema en esta ocasión. Para hablar de nuevo pacto debo hacer referencia a que Pablo lo va a explicar en base, en contraposición del antiguo pacto. Aunque Dios estableció varios pactos, aunque no muchos, los podía contar con estos dedos, con el hombre, son principales el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto que estableció a través de la ley de Moisés y el Nuevo Pacto que Dios establece con el hombre a través de Jesucristo. Debo de decir una cosa, en la Biblia nadie hace pactos con Dios. Dios es el que hace pactos con el hombre. Hoy día muchas personas hablan de que hacen un pacto o evangelistas invitan a que hagas un pacto con Dios. Eso no es bíblico. Un pacto en la Biblia lo establece solamente Dios con el hombre. Dios que es superior con el hombre que es inferior. Lo podríamos hacer nosotros un pacto con Dios si fuéramos iguales a Dios, menos no. Hablemos pues del nuevo pacto. Segunda a los Corintios capítulo 3, desde el principio, Pablo dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo ha escrito a los corintios y aunque les ha amonestado fuertemente y también los ha ubicado en la doctrina y camino cristianos, también les ha enseñado respecto a la obra santificadora y potenciadora del Espíritu Santo en la vida del cristiano y de la iglesia. En este pasaje vemos de manera general algo de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Todos sabemos lo que es una carta de recomendación. A mí me ha tocado extender algunas, tanto a personas, em, bueno, como tanto en lo personal o a nombre de la iglesia, a personas que lo han solicitado. Cartas para otras personas, para otra iglesia, aún para alguna comunidad, aún para personas que van al extranjero. Bueno, estas cartas dan testimonio de conocer a la persona y habla de las cualidades o virtudes, habilidades físicas, empeño al trabajo, al estudio, a la vida sana, a la vida cristiana, etcétera. Cuando una persona solicita un empleo, por lo general le piden una, dos y a veces hasta más cartas de recomendación. Debido a que Pablo les ha enseñado muchas cosas a la iglesia de Corinto y que algunas de estas son cosas fuertes y difíciles de aceptar por muchos, Pablo les lleva a entender a la iglesia que pueden darse cuenta de la utilidad de las enseñanzas que les ha dado. Y es posible ver el buen resultado de haber seguido esas enseñanzas. Pablo no tiene que mostrarles una carta de recomendación respecto a él. Eh, no necesita Pablo decir, Pedro, escribe una carta de recomendación para mí porque voy a Corinto, voy a Asia, voy a Bitinia, etcétera. El buen testimonio de Pablo, la doctrina, hablan de Pablo. Tampoco hace falta que alguien diga que conoce a Pablo desde hace mucho tiempo. La iglesia lo ha conocido y ha tenido oportunidad de ver en la práctica las enseñanzas de Pablo, si funcionan, si son bíblicas de acuerdo a la palabra de Dios. Eh, Más bien, en lugar de que Pablo tenga que llevar una carta o solicite una carta a la iglesia, otras iglesias pueden leer la carta que Pablo ha escrito. Esto es de una manera figurada. Pablo les dice, ustedes son mi carta. De manera figurada, Pablo escribió una carta y es la iglesia de Corinto misma la carta. El desarrollo de la iglesia, el progreso, la mejora, hablan del ministerio de Pablo. Simplemente Pablo les ha predicado el Evangelio
Y el resultado de la predicación y enseñanza puede ser observado en la iglesia. La iglesia lo puede ver a sí misma, otras iglesias pueden ver a la iglesia. No es algo, la carta de que Pablo hace referencia, no es algo que tengan que leer. Algo que tal vez podría hacernos pensar cuando leemos una carta, ¿será cierto? ¿O le hicieron el favor a esta persona que no lo merece? Bueno, es lo que pasa con las cartas de recomendación. Eh, la carta que Pablo escribe, la iglesia a Corinto, pues todos lo pueden leer. Está a la vista de todos. Lo que evidencia esta carta es lo que ha hecho Jesucristo en la iglesia y en los hermanos. Pablo ha tenido que dedicar mucho tiempo, ha hecho varias visitas, ha escrito varias cartas, ha llorado lágrimas en la presencia de Dios en oración a favor de ellos. Ha habido malas actitudes, malos entendidos, pero ahora todos fuera de la iglesia pueden darse cuenta lo que Cristo ha hecho en ella para llevarlas adelante. Esto es lo importante. La obra de Cristo, que es el pastor nuestro y de todas las iglesias, está en sus iglesias y vela por ellas. Pablo, de manera figurada, es quien ha extendido esta carta. Cristo la ha escrito y Pablo la extiende, la muestra a las demás iglesias, al mundo no cristiano también. Puede verse en la vida de la iglesia la obra de Cristo, que es más que una simple carta escrita en piedra o en pergaminos. La obra de Cristo en la iglesia de Corinto la ha hecho el Espíritu Santo. La carta no está escrita con tinta, dice Pablo, sino con el Espíritu. El Espíritu viviendo en los corazones de carne. La palabra griega zontos la traduce Reina Valera del 60, el Dios vivo, escrita por el Dios vivo. Voy a leer el versículo otra vez. Dice, no escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ok, estas palabras del Dios, el Espíritu del Dios vivo. En el texto griego está la palabra zontos para hablar de vivo. Reina Valera dice el Dios vivo, pero en el texto griego, vivo no es un adjetivo de Dios. Vivo es un participio presente que habla de la obra del Espíritu Santo. La obra de Cristo en la iglesia de Corinto la ha hecho el Espíritu Santo. La carta no está escrita con tinta, sino con el Espíritu viviendo en los corazones de carne. La palabra griega zontos la traduce Reina Valera como vivo. Dios vivo, dice. Y luego habla del Espíritu Santo. Pero en el texto griego, vivo no es un adjetivo de Dios. El texto griego dice que la escribió Dios. Ok, pasando a otra cosa, es un participio presente, dice, el Espíritu viviendo en los corazones de carne, no en piedras. ¿Sí? Entonces, no es vivo, sino viviendo. Y se refiere al Espíritu Santo, no a Dios. ¿Ok? Dios hace las cosas. ¿De qué manera? Pone el Espíritu Santo que está viviendo en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que está viviendo en nosotros y es la manera en que Dios trabaja para lo que Dios quiere. Estamos hablando de cómo Dios hace su obra en el cristiano y en la iglesia. El Espíritu viviendo en nuestros corazones de carne. La carta está escrita con el Espíritu Santo, no con tinta negra, dice el texto griego. Pablo manifiesta confianza en lo que Dios ha hecho en la iglesia y en el cristiano a través del Espíritu Santo, usándolo a él como conducto. Dice el párrafo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo a nosotros ministros competentes de un pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo se siente a gusto y tiene paz delante de Dios respecto a la iglesia. Le ha costado mucho trabajo. Ha tenido que buscar con lágrimas a Dios para rogar por la iglesia. Dame sabiduría para apacentar, para escribir esta carta. Y bueno, tiene confianza ahora para seguir ministrando a esta iglesia y a otras iglesias porque se da cuenta que la obra de Cristo va creciendo y va adelante y da testimonio de la obra y presencia de Dios, de la gracia en Jesucristo y la obra de poder del Espíritu Santo. Pablo no se siente competente por sí mismo. Ciertamente en cuanto a la fe judía, él aventajaba a todos los de su nación. Pero en el Evangelio de Jesucristo tuvo que aprender desde el principio, cuando su autosuficiencia, autocomplacencia, su soberbia lo tumbó de la cabalgadura donde iba y lo dejó ciego. Ahora sabía que sin Cristo no somos nada. Algo que ha aprendido Pablo es que no es lo que sabe, no es lo que ha aprendido, no lo que está escrito, no de lo que es él capaz, no son sus aptitudes naturales, su inteligencia, su herencia en la carne. Lo que hace el Espíritu Santo en el cristiano y en la iglesia es lo que importa, es lo que vale, es lo que los lleva adelante en santificación, crecimiento y multiplicación. El Espíritu Santo transforma las vidas. Un error frecuente en el cristiano es confiar en lo que sé, en lo que puedo hacer, y hasta enorgullecerse de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios me ha bendecido a mí más que a ti, podría decir algún cristiano, o pensarlo. Bueno, dice, dice el apóstol Pedro que ¿por qué te comportas con orgullo por lo que has recibido? Si lo recibiste no es para que te enorgullezcas, es para que des gloria a Dios. Hay quien se cree más que otros por lo que Dios ha hecho a través de su vida. Si su iglesia que pastorea ha crecido, si hay milagros, si hay sanidades, hay veces hay quien se siente más que otros o una iglesia más que otras. Si Dios es el que hace todas las cosas, lo que tenemos que hacer, gracias Señor, y darle gloria, toda la gloria al Padre. Es necesario siempre recordar que sin Cristo no somos nada y que si las cosas salen bien, es porque Dios obró. Si las cosas salen mal, tenemos que ver qué habré hecho mal para que las cosas no salieron como debía. Después de estas observaciones que hace el apóstol, Pablo les habla de lo grande y maravilloso que es la obra de Dios para con los suyos. Dice el párrafo 7 de 2 Corintios 3. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pablo compara lo que podía hacer el antiguo pacto a través de la ley de Moisés en su pueblo, con lo que ahora el Evangelio de Jesucristo hace en el cristiano. Llama al pacto de la ley ministerio de muerte. Una designación un poquito sorprendente. ¿Por qué Pablo llama ministerio de muerte? Bueno, la razón es que no es que la ley sea mala, dice Pablo, la ley es espiritual, es buena, pero la ley nos crea conciencia de pecado y con ello de que estamos bajo condenación, porque la paga del pecado es muerte.
Bueno, Pablo le recuerda cómo el recibir esta pacto de condenación fue con gloria, manifestación de la gloria de Dios. Pablo cuando bajó con el pueblo, bajó del monte eh, después de estar en la presencia de Dios, eh, ahí en el Sinaí, baja y resplandecía su rostro por los momentos de comunión que tuvo con Dios al recibir las tablas de la ley. El pueblo no podía fijar la vista en Moisés. Le pidió ponte un velo. Bueno, si esa fue la manifestación de gloria en ese pacto, ¿cómo no será la manifestación de gloria con el nuevo pacto en la sangre de Cristo? Es lo que argumenta el apóstol Pablo. Este, este pacto iba a terminar en un momento dado para dar paso a un mejor pacto. Si fue dada tremenda manifestación de la gloria de Dios, ¿cómo no dará Dios manifestación de su gloria con el nuevo pacto en Jesucristo? Dios, que hace todas las cosas en todos, nos da este nuevo pacto. Y Jesucristo es quien lo hace posible por su muerte en la cruz en favor nuestro. Y es el Espíritu Santo el que los trae a nuestras vidas con su estancia en nosotros. Es a lo que Pablo llama ministerio del Espíritu. Recordemos que Pablo les dice en 1 Corintios 12, no quiero que ignoréis acerca de las cosas espirituales. Pablo sigue comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto. Ahora llama al antiguo ministerio de condenación y al nuevo pacto ministerio de justificación. Romanos 3:23 dice la paga del pecado es muerte y Romanos 5:1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos el antiguo pacto y el nuevo pacto. La ley nos enseña que somos pecadores y que estamos bajo condenación, pero aprendemos por las enseñanzas del apóstol Pablo que si Dios es quien nos justifica, no hay nadie que nos pueda condenar. Es por eso que Pablo dice que la gloria del nuevo pacto es mucho más eminente. El versículo 11 que ya leímos dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pablo les va a hablar más adelante de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. De hecho, podemos encontrar un hilo que teje toda la carta, desde el primer capítulo hasta el final del capítulo, en que Pablo les habla las cosas espirituales, a que hace referencia en 1 Corintios 12:1, y la obra del Espíritu Santo en uno y en otro capítulo aparece. Creo que gracias a lo que Pablo enseña a los corintios, nosotros ahora tenemos mucha enseñanza bíblica acerca de la tercera persona de la Trinidad. Veamos la gloria de Jehová en la revelación a Moisés. Éxodo 33:18 dice, Moisés le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ok, Jehová le dice a Moisés, vas a ver todo mi bien, mi misericordia, mi condescendencia. ¿Cuántas cosas pudo ver Moisés en la práctica? Respecto a su persona, le dijo, mira, tú quieres ver mi gloria, no vas a ver mi rostro, lo único que vas a ver va a ser mis espaldas cuando yo haya pasado. Cuando haya pasado te voy a colocar sobre la roca. La roca te va a proteger y solamente vas a ver mis espaldas. Esta es una manera antropomórfica de decir las cosas. No puedes contemplar todo lo que soy. Ahora la gloria que Dios nos da a sus hijos es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo en nosotros es la máxima experiencia que puede tener el cristiano en esta vida, hasta que el Señor vuelva por segunda vez.
Su obra, la del Espíritu Santo, es primeramente convencernos de pecado y revelar a Cristo en nuestros corazones. Nos hace nacer de nuevo y luego da testimonio de que somos hijos de Dios. De ahí en adelante nos lleva en un proceso constante de santificación y de conocimiento de Dios. Es la manera en que Dios nos muestra su gloria, lo que Él es. Jesucristo dio a conocer al Padre a sus discípulos. A Dios nadie lo vio, pero a través de Jesucristo pudieron verlo. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto al Padre. Así lo dijo. Bueno, ahora nosotros podemos conocer a Jesús a través de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. De esta manera trabaja la Trinidad en nuestra persona. Pablo lo dice a los Corintios, 2 Corintios 3:11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Esto es lo más glorioso, el Espíritu Santo en nosotros. Ya no que veamos algo de Dios, sino que Dios por su Espíritu está en nosotros. Si queremos conocer más de Dios, Jesucristo nos lo da a conocer. La carta a los Hebreos dice que en los postreros tiempos Dios nos ha hablado a través de Jesucristo. Si queremos saber más de Jesucristo, es el Espíritu Santo el que lo revela a nuestras vidas. Él toma lo que es de Cristo y nos lo da a saber. Ojalá que en nuestras vidas podamos vivir de acuerdo a esa bendición que el apóstol habla a la iglesia de los Corintios. El Espíritu Santo viviendo en los corazones de carne. Termino leyendo las palabras de despedida y de bendición de Pablo que dirige a la iglesia a Corintios, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Desde Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.